Hola y bienvenidos de nuevo al canal Electrones Reciclados. En esta nueva lección vamos a estudiar las vibraciones moleculares. Haremos un análisis por teoría de grupo de dichas vibraciones y determinaremos qué número de vibraciones tiene una molécula cualquiera y cuáles de estas vibraciones observaremos en espectroscopía infrarroja, ya que veremos que algunas de estas vibraciones, pues aunque la molécula vibre, no absorbe ninguna radiación y por lo tanto para nosotros es como si fueran invisibles. Bien, una vibración es un movimiento que involucra los núcleos de una molécula sin cambiar la posición del centro de masas. De tal manera que, por ejemplo, vemos en este caso que la molécula de agua, tal como vimos en el intermedio, en aquella lección que hice cortita antes de llegar aquí, vemos que en este caso se trata de que los enlaces oxígeno-hidrógeno al unísono y en fase se van alargando, contrayendo, pero siempre de una misma manera. ¿De acuerdo? En el caso de la vibración antisimétrica, pues teníamos que mientras que un enlace se alargaba, el otro se contraía. Y por último había un tipo de vibraciones llamadas vibraciones de deformación que consistían en la abertura o cerramiento de un ángulo de varios enlaces de la molécula. Bien, aunque la vibración de una molécula puede parecer complicada, esta puede ser simplificada desde el punto de la teoría de grupos en un conjunto finito de llamados modos normales de vibración. Un modo normal es el movimiento básico, colectivo, de todos los átomos de una molécula. Cada átomo se mueve en fase con respecto a otro con una frecuencia característica, llamada frecuencia de vibración. Cualquier otra vibración puede ser expresada como suma de dichos modos normales. La verdad es que una molécula puede estar vibrando a la vez en varios modos normales a la vez, suma de todos ellos movimientos. Parece como si tuviera la molécula el baile de San Vito, pero cada uno de estos movimientos puede ser descompuesto en cada una de las vibraciones más simples, desde nuestro punto de vista. Y eso es lo que estudiaremos en esta lección. Bien, ¿cuántos modos normales de vibración tiene una molécula? Bueno, este número siempre es finito y depende única y exclusivamente del número de átomos que tenga nuestra molécula. Hay 3n-6 para las moléculas no lineales y 3n-5 para las moléculas lineales. Como hemos dicho antes, cada modo normal oscila con una frecuencia característica. Esto se verá cuando estudiéis vosotros la espectroscopía correspondiente infrarroja. Aquí solamente haremos un análisis por teoría de grupos. Por último, cada modo normal se transforma como una de las representaciones irreducibles del grupo puntual. Y por lo tanto, por eso utilizaremos esta herramienta matemática que hemos visto en estas últimas lecciones para hallar estos modos normales. Por lo tanto, en definitiva, resumiendo, la teoría de grupos nos permite predecir cuántos modos normales de vibración posee una molécula y cuántos de dichos modos serán activos, o sea que los observaremos porque absorberán una radiación luminosa. ¿De acuerdo? En el espectro vibracional, que puede ser por diversas técnicas, por ejemplo, espectroscopía vibracional infrarroja o espectroscopía vibracional Raman, que son técnicas diferentes, pero que todas dos observan vibraciones moleculares. Pero se basan en procesos totalmente diferentes. Bien, para poder contar el número de modos normales, hemos de tener en cuenta los siguientes hechos. En una molécula de n átomos, cada átomo puede moverse en 3 direcciones del espacio, por lo que hay 3 por n grados de libertad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la molécula de agua, este oxígeno puede decidir moverse en la dirección de las z, en la dirección de las x o dirección de las y. Pensad que hemos colocado de manera arbitraria los ejes, pero todos iguales, centrados sobre cada uno de los átomos, para simplificar el problema. El hidrógeno, por ejemplo, este de aquí, también puede hacer lo mismo por su cuenta. Por lo tanto, cada uno de los átomos tiene 3 direcciones de movimiento por las que puede desplazarse, por lo tanto, en total hay 3 por 3 posibles combinaciones. Sin embargo, si todos los átomos se desplazan a lo largo de un mismo eje, por ejemplo el Y, tal como lo tenemos aquí, y todos a la vez, esto lo único que provoca es que la molécula se desplace en esa misma dirección, ¿no? Ya que el oxígeno se desplaza juntamente con el hidrógeno y el otro hidrógeno en esta dirección. Por lo tanto, esto comporta una traslación de la molécula. Hay un tercer tipo de movimiento en el cual todos los átomos se mueven en una trayectoria circular alrededor de uno de los ejes de inercia. Y esto se corresponde con una rotación, eso es fácil de ver.
Si centramos sobre el oxígeno 3 ejes de coordenadas y decimos que el eje Z es un eje de rotación, al girar la molécula alrededor de este eje de rotación, que equivale también al C2 desde el punto de vista de simetría, estos hidrógenos se desplazan alrededor de este eje. Y esto corresponde a una rotación. Pero la rotación también puede ser a través de este eje de aquí, el Y, o a través del eje X. Los tres ejes están situados en principio sobre el centro de inercia de nuestra molécula de agua, que está situada un poco por debajo del núcleo del átomo de oxígeno de la molécula de agua. Ahora bien, en las moléculas lineales solo hay dos ejes de rotación. Es fácil de entender. Un eje de rotación, por ejemplo, para la molécula de dióxido de carbono que está representada aquí, sería un eje que pasaría, como vemos, en el plano del papel, de acuerdo al cual rotarían los dos oxígenos, estos de aquí alrededor de él. Y por último, el otro eje de rotación sería el perpendicular al papel, que permitiría a la molécula de dióxido de carbono rotar de esta manera. El tercer eje, que sería el eje de la molécula de lineal, sería un eje de rotación que no observaríamos la rotación alrededor de él, ya que solamente girarían los electrones. Debido a su baja masa, el momento de inercia de esta rotación sería muy pequeño y por lo tanto no tiene ningún sentido hablar de él. Por lo tanto, las moléculas lineales solo tienen dos ejes de rotación. Bien, resumiendo, en definitiva, una molécula de n átomos posee 3n grados de libertad, que se transforman como una de las representaciones irreducibles del grupo puntual al que la molécula pertenece. Existen 3 modos normales de traslación y 3 modos normales de rotación, por lo que en definitiva tendremos para moléculas no lineales 3n-6 modos normales de vibración o 3n-5 modos normales de vibración para las moléculas lineales. Bien, vamos a explicar ahora un algoritmo o programa, ¿de acuerdo?, para hallar los modos normales de vibración de cualquier molécula, por complicada que sea. El primer paso es determinar el grupo puntual de dicha molécula. A mi modesto entender, esta es la parte más difícil del problema. Ya veremos que la parte de resolución numérica es muy sencilla. Pero si fallamos a la hora de determinar el grupo puntual o este no es correcto, los resultados que encontraremos no serán correctos, evidentemente, y provocarán un pequeño dolor de cabeza. Una vez tengamos el grupo puntual, pasamos a buscar en un libro de referencia la tabla de caracteres de dicho grupo puntual. Por ejemplo, en la molécula de agua, grupo puntual C2V, este sería un esquema del de la representación de dicho grupo. Los 4 elementos de simetría, las 4 representaciones de dicho elemento de simetría, en este caso serían los caracteres para cada una de las representaciones y, como vemos, una serie de letras que aparecen en la primera columna. La Z, la X y la Y representan las representaciones irreducibles de las correspondientes traslaciones o bien de los ejes de coordenadas centrados sobre el centro de gravedad de la molécula de agua. ¿De acuerdo? Tienen exactamente las mismas propiedades. ¿Vale? Una traslación a lo largo del eje de las Y es lo mismo que las propiedades, por ejemplo, de simetría de este eje Y situado sobre el centro de la molécula de agua, centro de masas. Bien, las RZ, RY y RX representan las simetrías o representaciones irreducibles de las correspondientes rotaciones alrededor de dichos ejes. ¿Vale? Alrededor del eje de las Z, como vemos, la representación A2 alrededor del eje de las Y, la representación B1 y alrededor del eje de las X, la representación B2. Como vemos, la traslación a lo largo del eje X y la rotación alrededor del eje Y tienen la misma representación, lo hemos separado por una coma, no pasa nada. La tercera columna, esta de aquí, representa las propiedades, por ejemplo, de simetría de un orbital, ¿de acuerdo?, situado sobre el centro de masas de dicha molécula. Pero eso, de momento, no lo necesitamos para nada, por lo tanto, olvidaos. Bien, para resolver el problema de los modos normales de vibración de una molécula, tenemos que volver a utilizar matrices. Oh, no, diréis en este momento, más matrices, no. Bueno, pero ya veréis vosotros que después vamos a simplificar mucho el problema. Pero hemos de entender por qué. Por lo tanto,
pasamos otra vez a utilizar matrices y a ver cómo se comportan las operaciones de simetría con los ejes de coordenadas que situaremos sobre cada uno de los átomos implicados en nuestra molécula, en nuestro estudio. ¿De acuerdo? Como vemos, de manera arbitraria hemos colocado unos ejes de coordenadas sobre cada uno de los átomos, orientándolos todos ellos paralelos entre sí, para simplificar. Si aplicamos la operación de simetría e identidad sobre estos ejes, ¿de acuerdo? Evidentemente volvemos a tener la misma disposición. Por lo tanto, desde el punto de vista matricial, tendremos una matriz de 9 por 9, ¿de acuerdo? En la que tendremos solo unos en la diagonal principal, de tal manera que este 1 multiplicado por el eje X sobre el átomo de oxígeno dará igual al átomo de oxígeno, ya que el resto de elementos de la misma fila son igual a 0, que multiplicarían por el resto de aquí. ¿De acuerdo? Haríamos lo mismo por el resto. Fijaos además que tenemos en azul estas submatrices que representan precisamente la matriz de la operación de simetría E sobre cada uno de los átomos. Este cuadrado de aquí representaría en este caso la matriz de transformación de las coordenadas X y Z del oxígeno, esta matriz de aquí las coordenadas de transformación sobre el H1 y esta de aquí las coordenadas de transformación sobre el H2, y forman, como veis, una matriz por bloques. Muy bien, vamos a ver qué pasa con la rotación C2. Bien, vamos a ver con este galimatías qué ha pasado. Al rotar alrededor del eje de simetría C2, que como veis pasa por el átomo de oxígeno, intercambiamos los dos átomos de hidrógeno. Y esto, fijaos que en la matriz correspondiente implica que ahora tenemos submatrices, ¿vale?, en bloques que nos aparecen fuera de la diagonal principal. Bueno, esto es muy importante. En primer lugar, para el átomo de oxígeno, la coordenada Z sigue en la misma posición, mientras que la coordenada Y y la coordenada X se han invertido. Por lo tanto, fijaos que esta matriz de aquí corresponde a la operación de simetría de la rotación C2 sobre los ejes de coordenadas del átomo de oxígeno. Inversión de la coordenada X, inversión de la coordenada Y. Vale. Ahora bien, estos matrices que vemos aquí nos aparecen fuera de la diagonal principal, ya que en definitiva lo que intercambiamos son las posiciones de los átomos de hidrógeno 1 y átomos de hidrógeno 2. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos que este es el resultado del vector columna de estos ejes de coordenadas que tenemos aquí. Bien, vamos a ver la transformación respecto a la operación de simetría sigma xz. Sigma xz es un plano de simetría que va perpendicular, como vemos, al plano de la molécula. Pasa igual que antes, tenemos dos matrices que están fuera de la diagonal principal y solamente una de las matrices, la que corresponde a la operación de simetría sobre el átomo de oxígeno, es la que está en la diagonal principal, ¿vale? En este caso solo hay una dirección y que se invierte. Bueno, como veo ahora en este momento, esta matriz de aquí se me ha movido un poquito hacia abajo, ¿eh? Como veis, hay un pequeño error que subsanaré en el documento que os dejaré impreso. Por último, la transformación respecto a la operación de simetría sigma y z. ¿De acuerdo? Es el plano de la molécula, por lo tanto los tres átomos permanecen donde están después de la operación de simetría y solo se invierten las coordenadas que corresponden con los ejes X que están sobre cada uno de los átomos, tal como vemos aquí. Muy bien. Pero recordad vosotros que lo que nos importaba siempre en las operaciones de simetría y nuestras representaciones eran las trazas, o sea, la suma de estas diagonales principales de aquí. Vamos a hacer estas sumas y a ver qué conclusiones sacamos. En primer lugar, fijaos que si sumamos la diagonal esta principal es igual a 9, ya que hay 9 unos. ¿De acuerdo? Que además este número 9 es igual a la traza de cada una de las matrices individuales de las operaciones de simetría, por ejemplo en este caso la identidad, sobre cada uno de los átomos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta traza de aquí es 3. ¿Cuántos átomos sin desplazar hay? 3 átomos sin desplazar, ¿vale?, que se indican por estos submatrices que están en la diagonal principal.
¿vale? Todos solo intervienen los átomos desplazados en la traza, por lo tanto 3 por 3 igual a 9. Vamos a ver la operación de simetría C sub 2. Bien, para la operación de simetría C sub 2, fijaos que solo intervienen los elementos de la diagonal principal. Menos 1, menos 1, menos 2, más 1, menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, equivale a multiplicar la traza de la operación de simetría C sub 2 por solo un átomo sin desplazar. Menos 1 por 1 igual a menos 1. Sigamos con la operación de simetría sigma xz. En este caso también hay una inversión de las posiciones de los átomos H1 y H2, pero como ya sabemos, para una operación de simetría sigma la traza siempre es 1 positivo. 1 menos 1 más 1 es igual a 1 positivo. No hay ningún número más aquí. Por lo tanto, la traza total de esta matriz de 9 por 9 es igual a 1 por 1, tal como tengo indicado aquí. Por último, vamos a ver. En el caso de la operación de simetría IZ, todos los átomos están en la misma posición después de haber aplicado esta operación de simetría y por lo tanto, ¿cuál es la traza de esta matriz de 9 por 9? Pues la traza de cualquier sigma, recordad vosotros cómo esté colocado, siempre es 1. Por 3 átomos sin desplazar, pues será igual a 3. ¿Vale? Por lo tanto, esta gamma, esta representación reducible de las operaciones de simetría sobre los 3n ejes de coordenadas sobre cada uno de los átomos de nuestra molécula de agua, tendría esta representación que vemos aquí, 9, menos 1, 1, 3. Recordar que estos ejes de coordenadas se corresponden con los posibles desplazamientos individuales de cada uno de los átomos de nuestra molécula. Y lo único que hemos hecho es buscar qué representación tienen respecto a este grupo puntual. Ahora bien, esta representación, estos números, ¿qué significan? Antes de hacer eso, vamos a resumir todo lo que hemos hecho y vamos a simplificar finalmente el problema anterior. No necesitaremos nunca hacer o dibujar ninguna matriz. Sería complicadísimo para cualquier molécula que tenga más de 3 átomos. Por lo tanto, vamos a hallar esta representación global, ¿de acuerdo?, de todos los grados de libertad de nuestra molécula de agua. ¿Vale? Primero lo que hacemos es buscamos aquellos átomos que no se desplazan por cada una de las operaciones de simetría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la molécula de agua, la E, deja todos los átomos donde estaban. El C2 solo al oxígeno. Sigma XZ también al oxígeno. Y sigma y Z los deja todos donde están. ¿De acuerdo? Contamos esos átomos. En este caso serían 3 para la E, 1 para el C2, 1 para la sigma XZ y 3 para la IZ. Y los ponemos debajo de cada uno de los elementos de simetría. Estos los llamaremos átomos no desplazados, ANT. ¿De acuerdo? Después, como hemos visto, tenemos que hallar la traza de cada una de las operaciones de simetría. La E, el C2, sigma XZ y sigma YZ. El C2 ya recordamos es menos 1 y las sigmas siempre son 1 positivo. Pero para otras operaciones de simetría a veces no lo sabemos. ¿De acuerdo? Como buscando en la tabla de caracteres podemos hallar estas trazas para cada una de las operaciones de simetría. Es tremendamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sumar las representaciones de los 3 ejes Z, X y Y que aparecen en todas las tablas de caracteres. ¿De acuerdo? Z es, por como vemos, A1, X es B1 e Y es B2. Por lo tanto, solo tenemos que sumar para cada operación de simetría R estas trazas. 1, 1, 1, 3. 1, menos 1, menos 1, menos 1. 1, 1, menos 1, 1. 1, menos 1, 1, 1. ¿Veis? Nos sale que las dos sigmas tienen exactamente la misma traza. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto lo podéis hacer para cualquier grupo puntual que tenga o no, por ejemplo, en este caso, representaciones monodimensionales, bidimensionales o tridimensionales, triplemente degeneradas, y siempre encontraréis las trazas para cada una de las operaciones de simetría. Un C6, un S2, un S4, etcétera, sin tener que memorizar dichas trazas. Cuando ya lo tengamos, la gama total, la gama que corresponde a las 3n grados de libertad, lo obtendremos multiplicando la correspondiente a nd por la gama x y z. 3 por 3 igual a 9, 1 por menos 1 menos 1, 1 por 1 1, 3 por 1 3. Como veis, súper simple. Bien, una vez llegados aquí, recordar que este número
estos números o esta representación es una representación reducible y contiene varias representaciones irreducibles. ¿De acuerdo? De momento vamos a resolver este problema tal como lo hicimos en el tema anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuántas veces A sub 1 está contenido en esta gama total. Bueno, pues recordar, hemos de contar el número de operaciones de simetría, estas son 4, y esto es el valor por el que hemos de dividir el producto de cada una de las representaciones irreducibles por la gama total. Por tanto, 1 partido por 4 en este caso. ¿Para cuántas veces está sub 1? Pues 1 por 9, 1 por menos 1, 1 por 1 y 1 por 3. Sumamos todos estos productos y dividimos por 4 y nos da 3. ¿De acuerdo? En este caso, eso significa que A sub 1 está contenida 3 veces dentro de esta gama total. Recordar que si os sale un número aquí fraccionario, algo estáis haciendo mal. No puede salir ningún número fraccionario, solo pueden ser números enteros. Bien, A sub 2 haríamos lo mismo. ¿De acuerdo? 1 por 9, 1 por menos 1, menos 1 por 1, menos 1 por 3, lo sumaríamos todo y dividiríamos por 4. Nos da 1. Para B1 haríamos lo mismo, nos sale un 2 y para B2 nos sale un 3. En definitiva, la gama total es suma de estas representaciones irreducibles. Ahora bien, de todas estas representaciones irreducibles, que son combinaciones permitidas por la simetría de este grupo C2V, en base como veis, a la representación de colocar los 3 ejes de coordenadas sobre cada uno de los átomos, habrán 3 combinaciones que se corresponderán ni más ni menos que con las traslaciones de la molécula de agua y otras 3 combinaciones que se corresponderán con las dichosas rotaciones de la molécula de agua. Vamos a ver cuáles son las traslaciones A1, B1 y B2. ¿De acuerdo? Son estas 3 de aquí. Las rotaciones tienen simetrías, como vemos, A2, B1 y B2. Estas 6 combinaciones de aquí están dentro de la gama total. Lo único que tenemos que hacer es restarlas. Lo que nos quede, tal como vemos aquí, se corresponden con las simetrías o representaciones irreducibles de los 3 modos normales de vibración de la molécula de agua. ¿Vale? 2 tendrán simetría A1, serán totalmente simétricas, y una será antisimétrica respecto, por ejemplo, al eje C2. Este método lo único que nos dice es las simetrías de los modos normales. No se dicen cómo se mueven los átomos, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en un capítulo posterior. En muchos cursos esto no se suele hacer, pero yo os lo explicaré, tampoco es muy complicado. Pero esto recordar que son todos los posibles modos normales de vibración de la molécula, tanto vibraciones de tensión en los que se alargan y se acortan enlaces de la molécula como vibraciones de deformación. Está contenido todos en este caso. Bien, ahora os voy a introducir un poco, digamos, en un campo, digamos, un poco oscuro. Es el campo de... Vale, muy bien. Tenemos cuáles son las simetrías de nuestros modos normales. ¿De acuerdo? Pero antes se ha comentado de que algunos de estos modos normales no son observables, utilizando, por ejemplo, iluminando nuestra molécula con luz infrarroja. ¿De acuerdo? En todos los métodos espectroscópicos, nosotros iluminamos nuestro sistema con una frecuencia determinada, un espectro electromagnético, y observamos aquellas frecuencias que son absorbidas por nuestro sistema. ¿De acuerdo? En el caso de las vibraciones, pues esto no más significa que hay un fotón de una energía determinada que es absorbida por nuestra molécula cuando estaba vibrando y pasa a un estado de vibración excitado. ¿De acuerdo? Esto viene indicado, por ejemplo, con este esquema de aquí. Nuestra molécula vibra en un estado fundamental de baja energía y cuando absorbe un fotón pasa a un estado excitado. ¿De acuerdo? Bueno, si esto no es posible, no pasa de su estado fundamental, la molécula va vibrando pero no ha absorbido ningún fotón y por lo tanto ese modo normal es invisible para el espectro. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los modos activos en el infrarrojo, por ejemplo? Bueno, esto es un poquito, debemos de hacer un pequeño,
digamos, explicación desde el punto de la mecánica cuántica, pero como vemos aquí, muy resumida. Bien, para que un modo de vibración sea, en principio, activo en el infrarrojo, tendríamos que llevar a cabo esta integral. Esta integral sencillamente nos dice que si integramos para el producto de la función de onda que define el estado vibracional de origen, ¿de acuerdo? Que se puede hallar mediante la mecánica cuántica, multiplicado por el operador momento dipolar, que es sencillamente el producto de la carga por la distancia, multiplicado por la función de onda del estado excitado para todo el volumen del espacio. Si esta integral es diferente de cero, en principio el fotón de la energía necesaria para pasar de este estado a este de aquí es absorbido por nuestro sistema y por lo tanto aparecería en el espectro correspondiente. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que viene es confuso a partir de ahora. Hemos hallado que las vibraciones tienen modos normales, que pertenecen a una simetría determinada. Pero ojito, eso es la forma de moverse de la molécula. Otra cosa es la función de onda que describe el estado fundamental de cada una de las vibraciones. ¿De acuerdo? Que puede ser una sinusoidal más o menos complicada. ¿De acuerdo? O algo peor. Ahora bien, es posible demostrar que la función de onda del estado fundamental, del cual partimos cuando excitamos nuestra molécula, siempre tiene un estado que pertenece al grupo puntual de la molécula que estamos estudiando simétrico. Siempre es A sub 1. Independientemente si la vibración que estamos estudiando, el proceso de pasar de fundamental a excitado, por ejemplo, es este de aquí, que es el antisimétrico, el B sub 1. ¿De acuerdo? Y de las cosas, digamos, apabullantes de este sistema es que el estado excitado, la función de onda siempre tiene la simetría de la vibración que estamos estudiando. Por lo tanto, la vibración está de aquí, de simetría B sub 1, la función de onda es de su estado fundamental, es A sub 1, pero el excitado es B sub 1. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí esto es como un acto de fe, pero se puede demostrar por la mecánica cuántica. Entonces vamos a trasladar todo esto y a resolver nuestra integral de una manera simple. No vamos a hacer aquí ningún cálculo numérico. Bien, como vemos, el momento este de aquí y de aquí es el momento de transición, que se llama. Y es el producto, como hemos visto, bueno, es la integral del producto de las funciones de onda de salida, el momento dipolar y la función de onda de llegada. Ahora sustituiremos cada uno de estos términos de aquí de una manera muy simple por las representaciones irreducibles de cada uno de estos elementos de aquí. La función de onda de partida, como sabemos, es decir, el estado fundamental siempre tiene simetría completamente simétrica para cualquier molécula en cualquier grupo puntual. A sub 1, ¿veis? Como aparece aquí. Después lo multiplicamos, como vemos, por un vector columna que corresponde con cada una de los elementos de simetría de los momentos dipolares en cada una de las tres direcciones. ¿Vale? Mu x, muy z. ¿Y cuáles son estos? Pues muy sencillo. Z, x e y de nuestro grupo puntual. ¿Vale? Por lo tanto, la z A sub 1, la x B sub 1 y la y B sub 2. Y por último, el último término de todos es el que corresponde a la simetría del estado excitado de la vibración que estamos estudiando. B sub 1. ¿De acuerdo? Ahora, una vez todo esto, haríamos los correspondientes productos. A sub 1 por A sub 1 es A sub 1. A sub 1 por B sub 1, B sub 1. A sub 1 por B sub 1, B sub 1. B sub 1 por B sub 1, A sub 1. A sub 1 por B sub 2, B sub 2. B sub 2 por B sub 1. En este caso sería A sub 2. ¿De acuerdo? Recordad las reglas que os expliqué en el tema anterior. Si cualquiera de estos productos que nosotros nos aparece aquí es igual a A sub 1, que es la representación totalmente simétrica, esta absorción será visible en el infrarrojo. Así de tonto. Ahora bien, es mucho más simple que todo eso este análisis. Podemos aún simplificar muchísimo más toda esta fórmula. Como siempre, en cualquier molécula, el estado de partida siempre es el totalmente simétrico. ¿De acuerdo? Esta solución de aquí, que ha de ser la totalmente simétrica, solo puede pasar si el modo normal del estado excitado, B sub 1, se corresponde con alguna de las z, x e y que aparecen en nuestro grupo puntual, porque es la única manera de que el producto de estos dos elementos de aquí, B sub 1 por B sub 1, sea A sub 1.
¿vale? Ya que A sub 1 por B sub 1 no lo será, ni B sub 2 por B sub 1 lo será. Por lo tanto, resumiendo, para que un modo sea activo en el infrarrojo, ¿de acuerdo?, de los que hemos hallado en el caso de la molécula de agua, si su simetría se corresponde con una de las zetas X o Y del grupo puntual que estamos estudiando, esos modos serán activos en el infrarrojo. Por lo tanto, en la molécula de agua, los tres modos normales de vibración, los dos A sub 1 y el B sub 2, son activos en el infrarrojo. ¿De acuerdo? Tal como vemos aquí, solamente hemos de inspeccionar visualmente cuáles son los modos normales, 2A sub 1, B sub 2, y ver si estos coinciden con, como vemos, las traslaciones, tal como hemos visto inicialmente en este problema, del grupo puntual C2V. ¿De acuerdo? Debido a aquel hecho de que el producto de A sub 1 por A sub 1 evidentemente será A sub 1, B sub 1 por B sub 2 por B sub 2 será igual a sub 1, perdón, B sub 1 por B sub 1, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto no hemos de hacer ningún producto. Solo ver esta situación que tenemos aquí si coincide con alguna de, como vemos, zetas, X o Y de nuestro grupo principal. Bien, otro problema que os puede en principio preocupar es qué pasaría si hubiéramos cambiado las coordenadas, ¿vale? Hemos escogido de manera arbitraria aquel grupo de coordenadas en el que apuntábamos las X en el plano de las Y en el plano de la molécula de agua, pero imaginaos que en vez de eso hubiéramos puesto las X y las Y de esta manera. El resultado, como vamos a ver, es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Para el caso de las submatrices que nos aparecen, por ejemplo en la rotación, sería lo mismo. La identidad no la pongo porque evidentemente sería lo mismo que en el caso de que no hubiéramos cambiado las coordenadas, pero veríamos que sería exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la traza sobre C sub 2 nos quedaría más 1. Ahora bien, para la sigma xz, en vez de ser 1, que era en el caso anterior, en este caso nos quedaría el 3, ya que al haber cambiado los ejes de coordenadas para el sigma xz tendríamos los tres átomos de la molécula de hidrógeno que intervienen en la matriz principal, ¿de acuerdo?, en su traza. Y por último, para la sigma iz, pues volvemos a tener el problema de, como vemos aquí, de dos submatrices fuera de la diagonal principal. Por lo tanto, lo único que ha pasado es que hemos intercambiado estos dos números de aquí, el 3 y el 1. Si ahora lo descomponemos matemáticamente, como hemos hecho en el caso anterior, nos encontramos que en vez de tener 2B1 tenemos 3B1 y en lugar de tener 3B2 tenemos 2B2. Restamos otra vez las traslaciones y las rotaciones y fijaos que la gama vibracional que nos queda es 2A1 más B1, mientras que antes teníamos 2A1 más B2. ¿Qué ha pasado? Solo han cambiado las simetrías, porque nosotros lo único que hemos hecho es cambiar arbitrariamente los ejes de coordenadas. Pero el resultado no es incorrecto, ya que si os fijáis, si antes B2 era activo en el infrarrojo, porque aparecía la Y, B1 aparece en este caso la X. ¿De acuerdo? Si hubiéramos hecho otro intercambio, la Z por la X y tal, hubiéramos tenido un resultado diferente a este de aquí, pero el número de vibraciones activas sería correcto. Saldrían exactamente tres vibraciones activas en el infrarrojo, pero con simetrías cambiadas. Bien, y esto es todo en este tema de aquí. Como habéis visto, el número de modos normales de vibración es independiente de cómo escojamos los ejes cartesianos, por lo tanto no nos hemos de preocupar, sencillamente nos saldrán simetrías diferentes, solo cambian estas simetrías y el número de modos activos no nos cambiará en ningún caso, cambiemos como cambiemos los ejes de simetría. Y eso es todo. Si os ha gustado este vídeo, darle al like. Si veis que he cometido alguna imprecisión, alguna equivocación en las transparencias o en una explicación, me lo hacéis saber abajo, que yo lo modificaré el documento gustosamente. Y si os gusta, por favor, pues suscribíos a este canal. Hasta la próxima.